Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith y ustedes. Es un placer estar con ustedes, se los prometo. Bien, yo creo que estamos estudiando algo extremadamente importante y tal vez no lo estemos explicando muy bien, estamos tratando de hacer lo mejor posible, pero sí es un tema que no se trata mucho en las iglesias modernas, ¿no? Correcto, Sí. Me permite opinar algo, hermano Claro. Swagger. Cuando yo regresé hace 4 o 5 años, usted me preguntó una vez acerca de mi interpretación de Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Yo siempre he tenido un poco de lo que llamaría una dirección muy casual, pero sus preguntas me causaron comenzar a investigar, porque usted en mi mente, yo estaba pensando que, bueno, usted está utilizando ese capítulo, esos dos capítulos, como fundamentales para lo que tiene que ver con lo que el proceso de santificación y por qué lo necesitamos. Así que quiero mencionar algo un poco acerca de eso y permitirle a ustedes desarrollarlo más, pero yo creo que la mayoría de mis años en el ministerio yo interpreté el capítulo 7 como un hombre que no era salvo, no tratando con la santificación, sino con la salvación. Entonces, la experiencia o el concepto del miserable de mí era de un hombre perdido en sus pecados, no convertido. Entonces, la conversión sucede en esos últimos dos versículos allí. Y luego usted entra a Hechos, o más bien Romanos capítulo 8, versículo 1, a la vida llena del Espíritu. ¿Me entiende? Una persona que más o menos es ya salva en Romanos capítulo 7 y llena del Espíritu en el capítulo 8. Pero, bueno, la pregunta, o yo quiero saber, quiero que ustedes desarrollen eso un poco más. Yo creo que la manera como usted interpreta esos dos capítulos es muy importante en cuanto al mensaje de la cruz. Romanos 8, en mi opinión, no, no es el bautismo con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, claro, pero está obrando en la vida de la Sí, es la persona. obra del Espíritu Santo para hacer su obra, pero como usted lo dice, no se está refiriendo a la experiencia de Hechos 2 o Correcto, así Hechos es como 10, lo veo. ¿Lo ven pero, ustedes de esa manera? bueno, sí, pero es contexto. Sí, pero ¿no cree usted bueno, en mis estudios, sí, probablemente he estudiado 20 diferentes comentarios. Y muchos de los comentarios de las asambleas interpretan Romanos 7 como un hombre perdido. No me parece. Eso es lo que yo he visto. Pero muchos de ellos, muchos interpretan la manera como usted lo está enseñando, que es un hombre salvo, luchando con su Así pecado. es, así Pero bueno, es. yo solo le digo que el día en el que hice esta investigación, yo diría que 4 o 5 de las autoridades que yo leí, y eran autoridades fuertes. No quiero nombrar nombres porque no estoy seguro de los que haya leído. Sé que estudié a Stanley Horton y a otros, pero el punto es que algunos lo interpretaban de cierta manera y otros de otra manera. Pero ahora, ¿dónde estoy yo en esto? Yo estoy exactamente donde usted está, en el sentido de que está tratando con un hombre que ya se ha convertido, pero lucha con su carne Así es, así es. y que él no había tenido victoria sobre ciertas cosas de su vida. Entonces está lidiando con eso y después cuando usted entra a Lo Romanos que 1, odio, eso es lo que hago. Y un hombre que no es salvo no odia el correcto, pecado. así es. Sí. Y cuando usted entra a ese Romanos 8:1, entonces ve al Espíritu Santo haciendo su obra para hacer que ese creyente esté más en la vida llena del Espíritu. Pero, y bueno, no es el bautismo, pero sí es ser dirigido y ayudado. Yo Pablo, creo que adelante. usted encuentra, bueno, iba a decir que creo que se encuentra más claridad en esa explicación para el capítulo 7 y 8, con una persona que no sea pentecostal como Douglas Moore, que escribió su comentario sobre la epístola de los romanos, una persona de una iglesia bautista o reformada, parece como que tiene más comprensión sobre lo que el mover del Espíritu Santo con respecto
a la persona con respecto a la santificación. Sí, pero sí es una división. No Pero recuerdo Pablo cuando lo menciona estudié, al pero Espíritu Santo muchas veces en Romanos 8, y personalmente no creo que él esté hablando del bautismo con el Espíritu Santo Yo en ninguna tampoco, parte. no, pero cuando usted enfatiza eso, entonces algunas personas dicen, bueno, usted está degradando el bautismo del Espíritu Santo y no lo estamos haciendo, no estamos así es. desenfatizando el bautismo del Espíritu Santo, pero la iglesia pentecostal en general, a las asambleas de Dios, la iglesia de Dios cuadrangular, etcétera, va a tener que comprender mejor el papel del Espíritu Santo en la salvación y y también el término que resaltó a mi vida apenas hace unos años, en cuanto a estar abierto a el mensaje de la cruz, de acuerdo a cómo se ha presentado por parte suya, es que el Espíritu Santo obra dentro de los parámetros de la De obra Cristo. consumada de Cristo. Eso jamás, eso jamás se me había presentado antes, pensar de esa manera hasta que yo me encontré con este mensaje en particular. Y es cierto, porque como usted, yo he conocido a gente que no es pentecostal, cristianos que ellos sentían que vivían una vida mucho más santa, por decirlo así, que la gente que dice ser pentecostal a veces. Correcto. Bien. Y habían muchas personas piadosas, buena gente de Dios que bautista, metodista o cualquier otra denominación. Entonces, bueno, simplemente como les dije en el programa pasado, capítulo 8, no, bueno, yo lo habría leído 10 o 15 años antes con una hermenéutica pentecostal pensando que se y refería, yo, yo hice eso sí, también. bueno, y eso es lo que la familia pentecostal ha hecho. Ahora, el argumento sobre el Pentecostés también en Hechos nos ha llevado a escoger ciertos lados al punto de que ninguno de los dos lados quieren ceder o ver donde el Espíritu Santo obró de cierta manera con la que no estamos de acuerdo. J.D. Dunn en 1970 escribió su disertación sobre el bautismo con el Espíritu Santo y el mundo pentecostal ha estado respondiendo ya por más de 50 años y aún no ha podido vencer ciertas de las cosas que él dijo, pero él enseña exclusivamente, relativamente, en cuanto a la salvación, el libro de los Hechos, hombres como Robert Menzies, y estos hombres son brillantes, yo ni siquiera me puedo comparar, yo puedo leer sobre ellos, pero no puedo hacer lo que ellos hacen. Robert Menzies dice que todo en el libro de los Hechos y en Lucas es exclusivamente acerca del espíritu de profecía. Se trata del poder para el servicio, específicamente para la predicación, ni siquiera, si es que lo leí correctamente, ni siquiera para los dones, etcétera. Entonces la exclusividad es lo que nos está matando. Necesitamos entender qué es lo que el Espíritu Santo hace en la salvación. Hay que leer Juan, hay que leer Pablo, de eso es de lo que ellos hablaron. Lucas y Hechos enfatizan la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, la necesidad del bautismo junto con la entrada del Espíritu Santo a la atmósfera, por favor. Miren, esta es la edad del Espíritu y hay muchas cosas que debemos entender, pero la guerra de Pentecostal contra Bautista, y sé que estoy hablando en generalidades, creó una mentalidad de equipos contrarios y no queríamos escucharnos unos a otros, no queríamos hablar unos con otros, no queríamos conceder y decir, bueno, todo esto se trata nada más de eso. Y en eso ha dañado a ambos grupos extensamente. Así que cuando el hermano Swagger viene y dice la obra del Espíritu Santo, él obra relativamente a la santificación solamente dentro de los confines de la cruz. Bueno, eso hace que regresemos y nos fijemos en lo que sucede cuando nacemos de nuevo y tenemos que saberlo. Y después así podemos aprender muchas veces de nuestros hermanos calvinistas y bautistas que nos han dicho que esto es lo que el Espíritu Santo hace. Lauren, no me parece que el cristiano habitual, María, José, yo no creo que ellos entienden esto a menos de que se les enseñe. Está hablando usted de la obra del Espíritu Santo relativamente a el Así objeto es. correcto de fe. Pero lo que tenemos que entender primeramente es lo que debimos haber esperado que el Espíritu Santo hiciera desde que nacimos de nuevo y lo que debemos esperar que el Espíritu Santo haga cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Si no tenemos eso, hace que el entendimiento de lo que usted está enseñando casi sea una imposibilidad porque Pero estamos peleando el la Espíritu idea. Santo a veces va a hacer lo que pensamos que Él no va a hacer.
Usted sabe que eso es Y cierto. yo he tenido muchas personas, sé que estuvimos en una reunión en alguna parte de Missouri ya años atrás, y el Señor me dijo, ora por el pueblo para que fuesen libres de la nicotina después del servicio, ¿no? Y eso es un pecado, la nicotina, lo es. Está bajo lo que es Cristo muriendo en la cruz y expiando todo pecado. Dijo, impon las manos sobre ellos, ora por ellos. Y bueno, creo que habían 30, 40 personas aquella noche. Estaba lloviendo bastante, había mucha gente. Tal vez habían 35, 40 personas que pasaron al frente y querían ser libres de la nicotina. Y oramos por ellos. Muchos dijeron que fueron libres. Si eso sucedió, realmente no lo sé. Pero yo no sabía nada de la cruz en aquel No, momento, en lo que refiere a lo que estamos tratando, pero el Espíritu Santo libertó a esas correcto. personas. Así que no podemos decir nosotros que Él está limitado a esto o aquello, lo que nosotros Así es. pensemos, y lo otro le pertenece a otra persona. Eso no es correcto. Sí, pero eso es lo que hemos hecho. Si eso Es es lo que hemos exactamente lo que hecho. hemos hecho. Y cuando dañamos la fe de la gente, cuando le decimos a la gente que es lo que el Espíritu Santo no hará, dañamos la fe del individuo. Ya sea un pentecostal que diga, a menos que sean bautizados con el Espíritu Santo, no podrán entender la Escritura, no podrán hacer esto. Eso daña la fe de la gente, porque la fe viene por el oír. Del otro lado, si usted es un grupo de personas que dice, bueno, a 100 años después de que la iglesia original o todo se hizo, ya no hay milagros, ya no hay señales ni prodigios, eso daña la habilidad de la gente de El vivir para Dios. creyente, Tenemos que hacer todo esto el bien. creyente debe hacer práctica en su vida el proclamar a Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz como victoria sobre el pecado. Amén. Y eso debe de suceder constantemente, el vivir en esa capacidad. Pero yo creo que nosotros hablamos muy poco de la cruz y al Correcto. Señor eso no le agrada. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Yo quiero decir una vez más lo que dije anteriormente. Yo creo que nosotros no hemos hablado mucho lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y el gran precio que Él pagó, que Él expió todo pecado. Y realmente el pecado es el problema en la vida cristiana, ¿no? Nosotros tal vez decimos que no lo es, decimos yo soy salvo y lleno del Espíritu Santo, no tengo un problema con el pecado. Bueno, sea salvo y tendrá el problema. Sabe, al escuchar ese punto, y yo ya lo he escuchado a usted decirlo antes, me vuelve a llevar a mi tiempo en el seminario. Estudié 4 años en un instituto de las asambleas y estudié 6 años en un seminario bautista. Significa que estuve en las clases cada semestre 6 años. Y yo los escuché. Tuve que, eran mis maestros. Pero yo recuerdo grandemente a la gente bautista enfatizando a mis profesores que no nos hemos enfocado en la cruz y la salvación lo suficiente. Y ellos querían que yo lo escuchara porque mi enfoque era el bautismo del Espíritu Santo y el pentecostalismo. Y saben, miren, hasta cierto punto uno está ayudándole a los bautistas, hermano Swagger. Y usted está diciéndole a ellos que su énfasis en la cruz estuvo bien todo el tiempo y debimos habernos enfocado en eso más. ¿No está diciendo eso usted? Lo Creo estamos, que lo sí. estamos. Y creo que bueno, es maravilloso que usted lo esté diciendo porque para mí como pentecostal, eso me ha forzado a mí a retroceder y pensar otra El vez. Espíritu Santo no puede operar como Él quiere operar hasta que Cristo había pagado o pagó el precio en la cruz del Calvario. Correcto. Entonces, totalmente. Así que Eso cambió todo. la cruz, pero mire, lo importante es que no debemos olvidar que cambia todo cada día, Sí, claro que sí. porque cada día yo lo Claro. necesito y cada día necesito su sangre para lavar mis pecados. Cada día necesito su consuelo, su Ujú. protección, pero, y bueno, Pablo dijo que yo moría diariamente y él fue clavado a la cruz.
creo que claramente entendió que necesitaba el mensaje de la cruz en su vida. Lo diariamente. único que la mayoría de la gente de la iglesia sabe y conoce hoy día es Jesús murió por mí. Y eso es algo importante, es fenomenal. Y definitivamente es verdad. Pero en lo que tiene que ver con vivir, ayudar a una persona a vivir para Dios y vencer el mundo, la carne y el diablo, no saben de lo que se está hablando. Es un misterio para ellos. Sí. Y no me gusta decir que exageramos al Espíritu Santo porque yo no creo que se puede exagerar. Tenemos que tener el pensamiento correcto de Así acuerdo a es. la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo se convirtieron en el objeto de nuestra fe. Así Y es. eso Así es. significa que como pentecostales movimos el objeto de nuestra fe, de lo que nos salvó, a una experiencia. Y los hermanos eso- bautistas me decían eso una y otra vez. Sí, Y yo les decía, ahora, no, no es cierto. correcto. Pero lo Y ahora, por fuimos. otra parte, pero sí, Amén. Por otra yo parte. sí. Yo también. Del otro Yo lado. también. Adelante. No, aquí estoy, Continúa. yo no me muevo. Pero del otro lado de la moneda, el énfasis tal vez se hacía en la cruz, pero la confianza y dependencia en el Espíritu no estaba ahí. Podemos hablar como si fuese así, pero el punto final es que aún los escritores, podemos encontrar que muchos de los escritores que han dicho, ahora que Cristo ha hecho lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, simplemente no tenemos que, podemos escoger no. Y la teología, una vez más, para aquellos, muy a menudo no siempre, pero para aquellos que eran cesacionistas, tal vez decían que dependían del Espíritu Santo, pero tiene que llegar al entendimiento de lo que Cristo ha hecho y que para traer al Espíritu Santo a activarse en nosotros, es Dios que obra en nosotros, ambos el querer, el deseo y el hacer por su buena voluntad. La cruz fue el énfasis, pero muy poca atención, honestamente, se le dio a la obra del Espíritu Santo. Este mensaje que el hermano Swagger ha traído a través de su cadena y su ministerio, da la oportunidad para que las verdades de los pentecostales y los bautistas, una vez más, generalidades, para que vengan y tengan el poder y la fuerza de todos los beneficios. Ahí es donde yo estaba, miren, están los cesacionistas de un lado y los de la continuación del otro lado, pero en medio tenemos también la cruz para la justificación y tenemos el bautismo en el Espíritu Santo del lado de los que practican la continuación y en medio, en donde el mover del Espíritu Santo en la obra de la santificación en nuestras vidas es lo que faltaba de la mayoría de Sí. la escolaridad y la enseñanza que yo pudiera ver, que yo he conocido. Miren, en mi ministerio, cada año llenábamos una forma para saber cuántas personas habían sido salvadas, cuántas personas habían sido llenas del Espíritu Santo ese año y reunían todas las estadísticas. Así es como se hacía. Y la primera estadística, obviamente, la gente se alegraba por la salvación. La gente siempre decía, ¿cuántas personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo, llenas del Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas? Eso se convirtió en lo principal. Se escuchaban reportes, tuvimos un gran avivamiento y tuvimos 10 personas salvas, pero tuvimos a 25 personas llenas del Espíritu Santo y la gente se emocionaba y aplaudía. Entonces estaba el extremo que era de la salvación y el Espíritu Santo, pero no había nadie en medio diciendo el Espíritu Santo, o más bien entender la cruz nos ayuda a tener victoria sobre la cruz. El y dejaban Espíritu eso fuera. Santo es quien remueve de nosotros el problema del pecado y nos ayuda. Él es quien lo hace, pero es Cristo que pagó el precio por ello y Él no lo pudo haber hecho. Realmente ni siquiera podía estar allí. El Espíritu Santo revela la verdad de la Sí, cruz. siempre, Así siempre. es. Entonces, usted sabe, mire, los bautistas del sur, yo los amo grandemente, pero jamás quisieron enfatizar el libro de los Hechos. No, cuando yo no, estuve no allí. les gusta. Y eso, ellos tienen que cambiarlo porque necesitan aceptar el libro de los Hechos. Bueno, una vez más, sí. Por sus iglesias, pero miren, hermanos, ellos no quieren, y yo sé exactamente, miren, ellos no quieren hablar en lenguas en su iglesia. Permítame Ellos quieren hacerle que la Dios- pregunta. ¿Qué hacen ellos con el hermano que mencionó en la última grabación? Bueno, él es de la iglesia de No Cristo. importa, pero fue bautizado con el Espíritu Santo. Van a tener un problema con él, ¿sí?
Sí, Bueno, bueno, eso es. Yo le pregunté a uno de mis profesores en el seminario bautista, muy bien. Y no quiero ser irrespetuoso, pero ¿cree usted que 500 millones de personas en el mundo simplemente están locos? Se volvieron o locos. Todos estamos llenos de demonios o de mentes, porque estamos hablando de que, bueno, más de 500 millones de personas que dicen ser Sí. pentecostales y Pero, carismáticos. ¿y qué Esto respondió? es lo que estoy tratando de decir. Él personalmente dijo, no, que por causa de lo que él había visto en el campo misionero y a través del mundo, él no podía negar que tenía que haber algo real en cuanto a lo del Pentecostés. Y él me dijo que personalmente, en secreto, me dijo que definitivamente creía y si el Señor quería llenarlo con el Espíritu Santo, definitivamente estaba abierto a eso, pero no lo podía enseñar abiertamente o declarar que él lo creía, pero sí me dijo a mí que él no podía descartar bueno, denigrar la idea del movimiento pentecostal porque había visto demasiado fruto. Él había visto lo que Dios había hecho en todo el mundo y no se puede negar. El hermano Larson ha presentado la historia desde 1901 hasta el año 2022, lo que Dios ha hecho. Y bueno, es algo innegable. Cuando el Señor me dijo que el Espíritu Santo obra totalmente dentro del marco de la obra terminada por Cristo, y Él no opera fuera de ese marco, ¿no? Él no lo va a Correcto. hacer, porque Cristo es quien estuvo en aquella cruz y pagó el precio por todo lo que nosotros tenemos. Realmente Ajá. el Espíritu Santo lo trajo a nosotros, pero es Cristo quien pagó el precio. así es. Correcto. Y durante mucho tiempo yo no entendía lo que él me estaba diciendo, lo que el Señor me decía, que el Espíritu Santo obraba exclusivamente dentro del marco de la obra terminada por Cristo. Pero gradualmente el Espíritu Santo lo empezó a hacer real en mi corazón y que todo lo que tengo, no importa lo que sea, prosperidad, bendición, sanidad, el bautismo con el Espíritu, liberación, Liberación. todo lo que se puede imaginar, es Jesús quien pagó el precio por ello, Eso es. total y completamente. Ahora el Espíritu Santo lo trae a nosotros Así y es. lo trae a nosotros y nos los da y nos Nos enseña. enseña definitivamente. Pero es Cristo quien pagó el precio, ¿no? Hemos minimizado el poder de la sangre y al mismo tiempo hemos exaltado el poder del Espíritu. ¿Es eso lo que No hemos me hecho? parece Como que hemos misterios. agotado el poder del Espíritu o exaltado el Sí, poder es del una Espíritu. distracción, hermano. Es una distracción. Bueno, miren, en mi pasado, en mis años de... Miren, creo que lo que acabo de decir es cierto para mí, que yo realmente no enfaticé consistentemente en el púlpito, domingo tras domingo, el poder de la sangre y de la cruz, pero sí el poder del Espíritu. Bueno, yo creo que debemos de seguir enfatizando el poder del Espíritu, pero anexar Así el es. poder de la Sí, cruz. sí, y lo que vamos a encontrar, hermanos, es que el Espíritu Santo obra solamente dentro de los confines del Calvario en ambos, la santificación y en el bautismo Así con el es, Espíritu así Santo. es. Y sí, yo sí tengo escritura El para Espíritu eso. Santo está envuelto en todo lo que se Así lleva es. a cabo porque Él es Dios. Todo, En ¿no? todo. Todo Él lo tiene. Se terminó el tiempo. No se pierda en la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.